Bien, hermanos, este capítulo, según la versión 60, está dividido en dos partes. Y voy a respetar esa división. Voy a leer del versículo 1 al 5 y después del 6 al 16. Entonces, una vez que termine los primeros 5 versículos, vamos a ir comentando, hermano, para sacar más provecho a la conversación. Doy lectura a 1 Corintios capítulo 2. Dice así: así que, hermanos, cuando fui a vosotros, no fui con altivez de palabra o de sabiduría a anunciaros el testimonio de Cristo, porque no me propuse saber algo entre vosotros, sino a Jesucristo y a este crucificado. El interés de Pablo, más que saber los problemas del día a día, era dónde estaba Cristo en estos hermanos. Era lo que los movía, y por lo que ya vimos en el capítulo anterior, no estaban compenetrados en lo que es el Evangelio, a pesar de haber recibido el Evangelio, porque estaban teniendo estos problemas de seguir personas. Recordemos, ¿cierto? A Cefas, a Pablo, a Apolo, incluso después a Cristo, como que era un igual. Bueno, no me propuse saber nada entre vosotros, sino a Jesucristo y a este crucificado. Eso es lo que me interesa saber, porque ya estaba al tanto por los de Cloe lo que estaba pasando aquí en esta iglesia. Dice, ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, más con demostración de espíritu y de poder. Por lo tanto, ¿dónde estuvo el problema? Que empezaron a buscar otros intereses en personas, cuando la predicación del apóstol no fue con palabras persuasivas, como dice el apóstol, para que vuestra fe, dice, no esté fundada en sabiduría de hombres, más en poder de Dios. Ese era el punto principal. Pero sin embargo estamos viendo que los hermanos, si bien reciben esta verdad, a poco andar se empezaban a descaminar, siguiendo o apuntando su confianza en personas. El apóstol acá está haciendo una reprensión. Y en esa reprensión, como siempre hemos conversado, vemos también el amor de parte de Dios en él, ¿cierto?, para con los hermanos, para poder reencaminarlos a la fe, porque por donde están ahora, están en camino de muerte. Esto es lo que Pablo parte diciendo estos primeros versículos. Así que ahora dejo la palabra para que empecemos a desarrollar. Le dejo la palabra al pastor. Bueno, esto lo venimos leyendo hace mucho tiempo por la gracia del Señor y hemos aprendido bastantes cosas a través de la lectura. Pablo habla de una altivez en el versículo 1, que dice que él no usó cuando fue a ellos. Esa es la primera frase que yo me fijo. No fui con altivez de palabra, y ahora añade la palabra que es equivalente a filosofía o sabiduría. Anunciaros el testimonio de Cristo, es decir, no fue según una altivez de palabra, o sea, palabra rebuscada, palabra estudiada, palabra de sabio de este mundo. Él no fue con ese tipo de sabiduría o altivez o grandilocuencia a anunciarles a ellos el testimonio de Cristo, que equivale también a decir evangelio de Cristo. Es decir, de lo que Dios ha dado testimonio, él fue pensando en hablarles de eso, pero nunca con altivez de palabra o sabiduría. ¿Qué podría ser altivez de palabra? Elocuencia a través del lenguaje. Buscar la elocuencia o la verdad a través de la interpretación del lenguaje. Y en este caso, esa altivez de palabra o de sabiduría no constituyó la base o el fundamento en el cual Pablo se apoyó para predicarles el Evangelio. ¿Y por qué lo hice así? Porque no se propuso saber algo entre ellos, sino a Jesucristo y a este crucificado. Por eso dice anunciar el testimonio de Cristo. O sea, lo que a él le interesaba hablarle era lo relativo a Jesucristo, lo que a él le había acontecido, entiendamos, en favor nuestro, de venir a morir en la cruz por nuestros pecados para redimirnos con su sangre. O sea, no venía a hablarles una nueva filosofía o una nueva manera de entender a Dios para ser salvos, sino que hablarles lo que Dios había hecho por ellos en la persona de Jesucristo. A través de Jesucristo, lo que él se propuso no es saber nada más que de Cristo y este crucificado. Es decir, ni siquiera dice yo no vengo a hablar de Jesús, de lo bueno que es Jesús, de que Jesús es igual a Dios, sino que él habla de Jesucristo y este crucificado. Eso está hablando de la expiación de Cristo por nuestros pecados. En eso se concentra Pablo respecto al testimonio de Cristo. Dice en el verso 1,
Pues dice, sino a Jesucristo y a este crucificado, dice en el versículo 2. Y dice que estuvo entre ellos con mucha flaqueza, temor y temblor. Imagínense, podría a cualquiera de nosotros decir, Pablo podría estar echado atrás y tranquilo, no estar preocupado, pero no, dice que estuve con debilidad y mucho temor y temblor. Y dice, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de buena sabiduría, o sea, no recurrió a la elocuencia en palabras para demostrarles a ellos que Jesús era el Hijo de Dios, sino que con demostración de espíritu y poder. Y aquí está aludiendo entonces a las señales que de alguna forma está dando a entender claramente aquí que él hizo entre ellos para por lo cual se convirtieron. Pablo cuando fue a ellos para hablarles de la buena nueva, no se presentó a ellos como un escriba que le vino a explicar de nuevo la palabra de Dios, aunque sí habló la palabra de Dios, el fundamento en el cual él les habló la palabra de Dios fue la demostración de espíritu y de poder de Dios que hizo entre medio de ellos. Es decir, sanidades, la misma palabra del Evangelio que la palabra que venía de Dios, que ellos no lo habían escuchado antes. Por eso dice, verso 4, ni mi palabra ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de buena sabiduría, o una filosofía que podrían haber esperado los griegos que Pablo y los demás que andaban con él traían, más con demostración de espíritu y poder. O sea, claramente que está hablando aquí de sanidades, milagros, y el mismo hecho de que Dios les revele en la mente de ellos y ellos puedan entender el Evangelio que Pablo le está predicando. Eso también es demostración del poder del Espíritu de Dios. ¿Y todo esto para qué? Verso 5, para que vuestra fe no esté fundada en sabiduría de hombres. ¿Ves? O sea, él no le habló palabras de buena sabiduría, o sea, con filosofía o con elocuencia humana. No, él no quería que ellos fundaran su confianza en palabras de hombres, sino en el poder de Dios. Y en el verso 4 anterior dice, con demostración de espíritu y poder vino él. ¿Por qué lo hizo así? Porque según lo que había recibido de Cristo, lo que él le diga hacer es fundarlo en la sabiduría, no de hombres, sino en el poder de Dios, que Dios, por supuesto, por medio de Jesucristo manifestaba. Pablo siempre donde estaba, porque les hablaba en el nombre de Jesucristo. Y con la demostración del espíritu y poder en la sanidad y señales que mostró entre ellos. Y la fe, entonces, a nosotros se nos enseña no solamente para que lo sepamos, sino que esto es base, fundamento. El que no aprende esto va a andar siempre divagando. Nuestra fe no está fundada en la elocuencia, o en la sabiduría, o el conocimiento de lenguajes que pueda tener. Agradecemos a Dios que se nos haya traducido la palabra de Dios a nuestra lengua. Eso, bajo ningún punto, estuvo en contra, sino que a favor de que ellos conocieran el Evangelio. Pero de todo esto que ellos recibieron de esta noticia, de esta buena nueva, lo importante es que ellos terminaran poniendo su confianza en Dios y en el Espíritu y su poder que manifestó para nuestra salvación por medio de Jesucristo. Por lo tanto, esto fija el marco de la comprensión de lo que pretendía Pablo de que recibieran los hermanos según la revelación del Evangelio que Dios trajo por medio de Pablo a ellos y por medio de Pablo también a nosotros los gentiles. Eso quiero comentar. Bien, gracias, Pastor. Federico. Gracias, hermano. Los saludo de nuevo. Qué gusto verlos de nuevo a todos. Sí, definitivamente es un texto corto. Toda la Biblia pues tiene mucho significado. Cada palabra pues implica tantas cosas. Me agrada mucho cómo aquí Pablo pues habla como él llegó, vea, con debilidad, mucho temor y temblor, hablar con ellos, vea, que es una actitud correcta, vea, de humildad, vea, de temor y temblor cuando estamos en los negocios del Señor y no con cuestiones humanas, como él lo dice en otras partes, con fábulas y articulaciones, especialmente con los griegos que les gustaba mucho la filosofía y todo eso. Y vemos como ciertas iglesias como la católica agarró a Aristóteles y filósofos y todas esas cosas. Y el gran problema serio es que el ser humano, cuando uno se mete a las argumentaciones de ese tipo, son individuos que no creen en Dios. Pues, es decir, que son argumentaciones que usted le da vuelta a esa cuestión y se revuelcan en esa cuestión y caen en el ser humano. O sea, no caen en Cristo, no caen en Dios, o sea, caen en uno. Sí, toda la reflexión filosófica y argumentativa basada en el ser humano. Y ese es el gran error fundamental de ellos, ¿verdad? Porque una vez nosotros nos salimos de ahí como fundamento, ¿verdad? Ya estamos perdidos.
perdido, así como ellos están perdidos. ¿Verdad? Personalmente, hay interesantes ciertas argumentaciones filosóficas y todo eso, pero eso fue más que todo cuando estaba joven, ya eso ya me pasó. Pero no es nada comparado ni siquiera con lo que es la palabra de Dios. Son cuestiones puramente humanas. Y los pensadores y todo eso solo han describido la realidad. La realidad de las cosas es Cristo Jesús. Ya, esa es la verdad. No fábulas, no argumentaciones, no basarse en cosas sin sentido, así como están los seres humanos ahorita, argumentando un montón de cosas, pero basadas en pura conocimiento humano, cuando en realidad el mundo está mal y sigue peor cada día. Y el ser humano sigue en su orgullo y en su vanagloria de sí mismo, sin entender de que la verdad está en Cristo Jesús y la verdad está en Dios. A lo que quiero llegar es que argumentar en base a conceptos como muchos veces cristianos usan, ¿verdad? La argumentación metiéndose a cuestiones de ese tipo es infundada, ¿verdad? Sino basarse en el poder de Dios, que es el fundamento de nosotros, ¿verdad? Solamente, hermano, gracias. Gracias, Federico, por tu comentario. Hermano Alex. Sí, hermano, hermoso capítulo. Y es consecuencia de lo que viene hablando, precisamente. Él diagnosticó, ¿cierto? Le fue informado de un problema que estaba habiendo en esa iglesia, que eran partidismos. La congregación se estaba yendo tras los siervos de Dios, juzgando carnalmente respecto a lo que ellos estimaban más competente uno respecto al otro. Eso es absolutamente carnal. Entonces el apóstol Pablo en el capítulo anterior dejó muy en claro que por medio de la sabiduría humana, esa que tanto los seducía, Dios por medio de esa sabiduría no quiso manifestar su verdad. Y consecuente con esto que ya dejó establecido, se preocupó el apóstol Pablo muy diligentemente de llegar entre ellos exhibiendo no la sabiduría humana, que ya la había desechado con sus argumentos, sino la sabiduría de Dios. Y aquí me asombra esto porque iguala la sabiduría de Dios al Jesucristo crucificado. Opone la sabiduría del mundo, la más sublime que podemos pensar nosotros, la griega a lo mejor, la opone a la sabiduría de Dios, que es Cristo crucificado. Imagínense ustedes cómo reduce la sabiduría de Dios al conocimiento del Hijo de Dios crucificado. Allí está la sabiduría de Dios. Allí mostró Dios todo lo que quiso darnos. Siempre me llamó la atención esta distinción que el apóstol Pablo, con la madurez espiritual y el conocimiento de las revelaciones que Dios le dio, pudo hacer de Cristo. Él pudo discernir que hay un Cristo que estuvo siempre con el Padre, el Hijo de Dios en gloria. Y sin embargo, en materia de salvación, en materia de sabiduría de Dios, se reduce al Jesucristo crucificado, al Jesucristo que dejó la gloria, que se anonadó de tal manera por amor, el que costó la muerte por nosotros, el Cordero como inmolado, pero que está de pie y es digno, ¿cierto? Ese es el Jesucristo que es el tema central de la predicación de Pablo y en el cual se concentra la sabiduría superior de Dios. Y esto es importante porque Pablo no divide a Cristo, lo diferencia para que podamos centrarnos en las cosas correctamente y dándole el sentido espiritual que corresponde. Así que eso me llama mucho la atención. Él habla de Jesucristo crucificado porque en la debilidad, en carne y sangre, Él sacó adelante nuestra redención, hermanos. El Jesucristo en gloria antes que todas las cosas, Él no sufrió. Sin embargo, Él se encarnó y sufrió y soportó el castigo, causa de nuestra condena, nuestra rebelión, para acercarnos a Dios. Y en ese Jesucristo crucificado quiere ser hallado predicando el apóstol Pablo, porque esa es la sabiduría que él quiere entregar, porque esa es la sabiduría de Dios. Y ahora bien, el pastor lo mencionó muy bien, el versículo 3, cuando habla de que estuvo entre ellos por esa causa, por esa preocupación, estuvo entre ellos con debilidad y mucho temor y temblor. Muchos creo que erróneamente interpretaban esto
a los padecimientos que él tenía, que estos aguijón. Sin embargo, en el contexto que viene hablando, como muy bien subrayó nuestro pastor, se refiere a esta preocupación, esta diligencia que puso el apóstol para no dar la impresión que se estaba apoyando en la sabiduría humana, sino en el poder de Dios. Él estuvo con mucho cuidado. Es como cuando Cristo dice que se condujo con un reverencial temor para no contradecir el mensaje que había recibido del Padre. Aquí lo mismo, él anduvo con mucho temor y temblor entre ellos, haciendo referencia a este cuidado extremo, como una nodriza, tratando de no dar la impresión de que él se estaba apoyando en esta sabiduría que había ya diagnosticado bíblicamente que no valía para nada. Y el versículo 5, y aquí vamos aprendiendo de que una iglesia, si quiere estar correctamente fundada en la fe, tiene que estar en el poder de Dios, ¿cierto? Y en la sabiduría de Dios, en el Cristo crucificado. Esa es la única manera en estar fundado correctamente en la fe. Y hermanos, no nos olvidemos el motivo que originó esta carta. Parece que estos hermanos de Corinto estaban ellos tomando partido por personas y dividiendo a Cristo, ¿cierto? O sea, dejándose llevar por la seducción de esta sabiduría humana que no era tal. Eso es lo que quería comentarles. Gracias, hermano Alex, por el comentario. Hola hermano. Bien, Hola, vamos a hermano, seguir. ¿cómo están? Un saludo. Bueno, gracias a Dios estoy con ustedes. Un saludo a mi hermano Federico. Bueno, comentar este hermoso texto de 1 Corintios, donde el apóstol Pablo deja en claro que la sabiduría de Dios y poder de Dios es Jesucristo mismo, que a nosotros nos ha sido revelado por misericordia. Y siempre colocándolo por delante de todo y no haciendo divisiones, porque la carnalidad siempre va a querer que Cristo mengue, como dice Juan el Bautista, que Cristo crezca y el yo, en este caso como Juan el Bautista, mengue. En ese sentido, la división de los hermanos, seguramente carnalmente les gustaba escuchar cómo hablaba un hermano, cómo hablaba el otro, y empezaron a dividirse así. Así que agradecido de Dios porque, hermano, por compartir esta palabra y seguir fortaleciendo la fe en Cristo y seguir gozándonos con esa sabiduría que Dios nos ha revelado. Mantenernos siempre el fundamento en Él para seguir perseverando. Eso nomás, hermano. Gracias, hermano Eduardo. John, no sé si tú quieres comentar algo. Sí, a mí siempre me ha llamado la atención, versículo 2, la parte que dice que no me propuse saber cosa alguna entre vosotros, sino a Jesucristo y a este crucificado. O sea, Pablo no perdía el tiempo en trivialidades, en temas variados. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo lo ha ido? ¿Cómo está el trabajo? ¿Cómo está hoy hace calor? ¿Hace frío? No, el interés de él era que lo hablaran de Jesucristo, escuchar de ellos cómo hablan de Jesucristo. Pero, ¿qué de Jesucristo? Aquel que fue crucificado, que es la razón fundamental de nuestra salvación. El Evangelio mismo, la muerte y resurrección de nuestro Señor. Pablo va a lo medular de la doctrina, a lo principal, a lo fundamental. Jesucristo y el hecho de ser crucificado, pagando nuestros pecados y posteriormente resucitado para nuestra justificación. Eso, hermano. Bien, gracias, John. Doy lectura del 6 al 16. Empero hablamos sabiduría entre perfectos, y sabiduría no de este siglo, y de los príncipes de este siglo que se deshacen. Pablo aquí está colocando los puntos sobre las IES, como decimos acá, a raíz de lo que está pasando con ellos. No nos olvidemos de lo que está pasando en Corinto, que después de haber recibido la palabra, Dios le bendijo con todo, con dones, en todo, y sin embargo se estaban, ¿cierto?, desviando de lo principal. Y lo que dice Pablo, no hablamos sabiduría humana, sino que sabiduría de Dios entre perfectos, y que no es de este siglo, que ni los príncipes de este siglo conocen. Ese es el punto principal acá. El 7 dice, más hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Estamos volviendo a mostrar, oye, este es el evangelio que estuvo oculto, guardado, ahora se nos está revelando,
No podemos empezar a tomar partido por personas. No nos desviemos. Antes, dice verso 9, como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oreja oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para aquellos que le aman. Miren qué importante lo que está aquí, recordándoles a ellos, porque lo sabían. Pero algo ocurrió en el camino, que es necesario volver a recordarles. Cosa que ojo no vio, ni oreja oyó, ni subió en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para aquellos que le aman. Empero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas de los hombres, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros, hermanos, hemos recibido no el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que es de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado. Vuelve a subrayar. No podemos estar pensando en Apolo, en Cefa, etcétera, porque el Espíritu que hemos recibido es el Espíritu de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado. ¿Qué nos ha dado? A su Hijo Jesucristo, el cual murió y resucitó por nosotros. Verso 13. Lo cual también hablamos no con doctas palabras de humana sabiduría, vuelve a recalcar eso, más con doctrina de espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Están olvidando los hermanos de esa cosa importante. Más, el hombre animal no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque le son locura, y no las puede entender, porque se han de examinar espiritualmente. Ese es el peligro de todo aquel que se desvía de la verdad. Se vuelve un hombre animal. No entiende. Algo que era cierto pasa a ser después una mentira para él, una locura, para el que no cree y para aquel que se desliza de la fe. Empero el espiritual juzga todas las cosas, mas él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruyó? Mas nosotros tenemos, dice, la mente de Cristo. No podemos estar mirando a personas o, por causa de los dones, empezar a creernos más de la cuenta porque estamos teniendo ciertas cualidades que antes no teníamos por causa de la fe. Pero uno se vuelve carnal cuando empieza a mirar eso y no a Cristo Jesús como Señor, como Salvador, como Hijo de Dios. Bien, dejo la palabra, pastor. El verso 6 está concatenado con el 5, obviamente, porque dice, para que vuestra fe no esté fundada en sabiduría de hombres, o sea, filosofías humanas, más en el poder de Dios. Pablo, por eso entonces no nos encontraron tratando de hablar actualizado con la filosofía del momento, sino que él vino con palabras del Espíritu de Dios y con demostración de espíritu y poder. Es decir, Pablo no se fue a tratar de fundar la fe en Cristo de ellos en base a lo que ellos podían haber conocido hasta el momento respecto a lo que ellos ya sabían de la vida misma, de todo lo que ellos filosofaban, sino que con la demostración del poder de Dios. Por lo tanto, esto es muy importante. Pablo tiene que haber hecho señales muy grandes o notorias entre ellos para que quedaran sin argumentos respecto a que esta sabiduría de Dios era de Dios, porque el poder era manifiesto a través de los apóstoles. Ellos sanaban, curaban a los enfermos, echaban fuera demonios. El mismo testimonio que Cristo dio para que fuera fundada la fe nuestra en Él, por el poder que Él mostró, Él es el mismo sistema que ocupa aquí el Espíritu de Dios con Pablo, porque Pablo era guiado del Espíritu de Dios principalmente y de nuestro Señor Jesucristo. Así que nosotros entendemos de que fue llevado a través del sistema más correcto, que es a través de señales y milagros, darles testimonio de que Jesús era el Cristo, el Hijo de Dios. Así que Pablo no se fundó en sabiduría humana. Por eso es que, como decía el libro de los Corintios, no vemos a Pablo tratando de traer una nueva filosofía, sino de mostrarle quién es Jesucristo, ya que la sabiduría y la vida está en él, no en una filosofía. Entonces dice, hablamos sabiduría de Dios en misterio, verso 7, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Es decir, esta sabiduría oculta estaba predestinada para que nos fuera revelada por el Espíritu de Dios
conforme a la voluntad de Dios, para que conociéramos quién era Jesucristo, quién era nuestro Salvador, quién era el Hijo de Dios, que había venido al mundo a redimirnos con su sangre, con su expiación en la cruz. Entonces dice, esta sabiduría que es un misterio, no para nosotros, ahora que creemos, pero sí para el mundo, la sabiduría oculta la cual Dios predestinó de antes de los siglos para nuestra gloria. Es decir, que hayamos nosotros llegado a la convicción de esto, se refiere a que Dios lo quiso y lo destinó para que así se cumpliera, que pudiéramos a través de la palabra y predicación de Pablo, pudiera llegar a nosotros el Evangelio. Porque si bien a mí me llegó la convicción del Evangelio a través de un hermano de este tiempo, no en el tiempo de Pablo, el hermano que me habló, la persona que trajo el Evangelio hasta mi oído por la misericordia de Dios, se basó en lo que Pablo enseñó para que el testimonio fuera recibido también de mi parte y de los que estaban junto a nosotros. La misma persona también que le da autoridad a la palabra de Dios, a lo que Pablo habló, a lo que él enseñó, tal como lo presentó, y lo habló de que él no se sentía hablando sabidurías de hombres, sino que hablando sabiduría de Dios, no de los príncipes de este siglo, sino que sabiduría que viene de Dios, que Dios preparó de antemano y predestinó para que llegáramos a la gloria. Ninguno de los príncipes la conoció, es decir, no se puede entonces, como dice el verso 8, si ninguno de los príncipes conoció esta verdad a través de la filosofía y toda la sabiduría que ellos tenían como personas más letradas, fue porque Dios la tenía oculta para ellos y nos la reveló por medio de los apóstoles y primeramente a ellos por medio de Jesucristo. Y tal es la verdad de que ellos ignoraban el tiempo de la manifestación de Jesucristo, Hijo de Dios, que dice Pablo en el verso 8, si hubieran conocido a Jesucristo, nunca lo hubieran crucificado los judíos, ¿no? Nunca hubieran crucificado al Señor de Gloria. Verso 9, antes dice, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oreja oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para aquellos que le aman. Es decir, hemos sido nosotros convencidos por una sabiduría que no es nuestra, que vino del Espíritu de Dios a través del medio que Él haya ocupado para que su Evangelio llegara a nosotros y podamos creer en Él, que Jesús es el Hijo de Dios y así tener en Él certeza de vida eterna. Y esto es porque Dios lo preparó porque nos ama. Eso es lo más hermoso de todo esto. Y dice, empero Dios nos lo reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Entonces tenemos que entender y valorar este Evangelio, que lo que nos ha sido revelado y ha llegado a nuestros corazones es por medio de la acción del Espíritu Santo, escudriña lo profundo de Dios para que nos sea revelado a nuestros corazones. Así que esto es algo realmente maravilloso, saber de que estábamos en tinieblas y esto de que hayamos entendido a la primera, segunda, tercera vez de que se nos predicó el Evangelio, es el poder de convencimiento del Espíritu de Dios que obró en nuestros corazones, y esto Dios lo tenía preparado de antemano para que fuera así. Así que agradecemos al Señor por eso. Dice también en el verso 11, dice, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros hemos recibido, y esto es muy importante, no el espíritu del mundo, sino el Espíritu de Dios, para que conozcamos lo que nos ha dado. O sea, si no hubiera venido este Espíritu de Dios a nosotros por la misericordia de Dios, si el Señor Jesucristo no lo hubiera enviado a nuestros corazones, no habríamos nunca conocido y la envergadura de la redención que Dios por medio de Jesucristo nos ha ganado. Verso 13 dice, lo cual también hablamos, no con doctas palabras de buena sabiduría, más con doctrina del Espíritu. Es decir, lo que nosotros hablamos, no hablamos una filosofía cuando predicamos el Evangelio, sino que enseñamos una doctrina que el Espíritu de Dios reveló al apóstol Pablo y ha llegado a nuestros oídos, ya estando acomodado a lo espiritual, Dice, más el hombre animal no percibe las cosas que son del Espíritu porque son locura y no las puede entender porque se han de examinar espiritualmente. Empero el Espíritu juzga todas las cosas y él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruyó? Cuando nosotros tenemos la mente de Cristo. Es decir, debido a que el Espíritu Santo nos ha revelado a Jesucristo y pugna nuestra mente para que este Evangelio permanezca, tenemos la mente de Cristo, porque el propósito del Espíritu Santo de venir a nuestra mente es hablarnos de lo que Dios nos ha concedido en Jesucristo, que es la vida eterna, trayéndonos certeza y convicción por medio de el testimonio que da a nuestro corazón el Espíritu de Dios. Esto mismo que está reflejado aquí en la palabra de Dios, que nosotros no nos ha dado Dios, que imprime en nosotros, como dice en el verso 12, el espíritu del mundo, sino lo que es del Espíritu de Dios, para que conozcamos lo que nos ha dado. Así que el Espíritu Santo ha venido a darnos a conocer
este don maravilloso de la redención y vida eterna que solamente el Señor Jesucristo. Gracias, hermano. Gracias, Pastor Federico. Sí, hermano, gracias. Definitivamente qué maravilloso, ¿verdad? Que lo que ha estado oculto por siglos a nosotros nos ha sido revelado definitivamente. Y esta explicación acerca de cómo lo espiritual se da con lo espiritual, una vez la persona se le han caído esas vendas de los ojos, ¿verdad? Estamos hablando al principio de alguien, de un hermano. Realmente uno habla con las personas de Dios y están pegados, pues, como Dios la palabra, muertos, ¿verdad? Como un animalito. Y ellos entienden, pero no crece. No existe esa conexión espiritual, no existe ese don espiritual que se le da a cierta gente, pues, lo cual fue predestinado para que pueda entender estas cosas. Y uno dice, oh, es cierto, ¿verdad? Y uno crece en el conocimiento y en la aplicación de las cosas. Qué maravilloso es ese privilegio tan grande de poder ver las cosas espirituales y no verlas como locura, ¿verdad? Un texto que a mí siempre me llamó la atención y que yo me acuerdo de él en ciertas ocasiones cuando estoy pasando en veces por situaciones complicadas, el que dice va cosas que ojo no ni oído yo ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Definitivamente es algo que yo recuerdo, que no importa que tenga ahorita, no importa qué privilegios tenga o qué situación difícil o agradable tenga, nada de lo que tengo ahorita va a ser comparado con lo que viene a aquellos que amamos al Señor. Nada. Es decir, que cualquier placer, que cualquier situación, que cualquier cosa material, que cualquier tipo de satisfacción personal, intelectual, individual, cualquier cosa que esté en este mundo, no va a ser comparado nunca a lo que viene a los hijos de Dios. Va a ser algo maravilloso, es algo que ha sido preparado para sus hijos, que ha sido siendo preparado por miles de años para esa culminación. Es un estado de gloria, es un estado de privilegio. Como hablábamos la vez pasada, es de obras. Este evangelio es de obras. Como decía un pastor, es de obras, pero no las obras mías. Son las obras de Cristo, que Él hizo, que Él sufrió, que Él murió, que Él se sacrificó, que Él se humilló. Y de acuerdo a sus obras que Él hizo, por gracia únicamente, yo obtengo esto inmerecedor absolutamente, sin hacer nada, solamente para ver la gloria. Qué maravilloso es eso. Maravilloso. Va a ser alabado y adorado Él por siempre, los siempre. Y lo que estaban diciendo ustedes exactamente, es decir, el plantear a Cristo crucificado. No simplemente Cristo, no, Cristo crucificado, que es la puerta y la entrada a este estado, a este nuevo trato, a esta nueva situación donde sus hijos van a poder estar con Él. De otra manera no era posible. Tenía que verse en base a la crucifixión. Esa es la entrada, esa es la puerta. Gracias, hermano, solamente. Gracias, Federico. De todo lo que hemos comentado acá, vemos cómo el apóstol se esfuerza, ¿cierto?, por causa del amor de Dios para con ellos, de volver a recrearlos en esto. Eso es lo peligroso, cómo se fueron desviando y no entendiendo que estas cosas ni siquiera los príncipes las conocen. Y esto es sabiduría de Dios. Bueno, sabemos que dependemos de nuestro Señor. Y el que está firme, mire que no caiga. Tenemos que confiar siempre en el brazo poderoso de nuestro Dios. Hermano Alex. Sí, hermano. Bueno, en realidad en la parte inicial, la introducción, el apóstol desechó absolutamente la sabiduría del mundo, ¿cierto? Y estableció la de Dios, enfocándola únicamente en Jesucristo crucificado. Y eso ya lo hemos explicado grandemente. Y entonces el versículo 6, él hace un quiebre, y yo aquí me voy a referir un poquito a esto porque he conversado con personas que aquí ven que Pablo vuelve a construir lo que había destruido, pensando que ahora vas a hablar nuevamente de la sabiduría de la que
había desechado, porque dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, como queriendo decir, bueno, es desechado, pero entre algunos podemos hablar ese tipo de sabiduría del mundo. Obviamente es como difícil entenderlo así, pero me he encontrado con personas que tratan de establecer la sabiduría del mundo y encuentran aquí, según ellos, un argumento. Sin embargo, Pablo nos está contradiciendo porque sigue hablando de lo mismo. La sabiduría de Dios, las cosas escondidas con Cristo en Dios, ¿cierto? Esas que el Espíritu escudriña en lo profundo de Dios y nos las da a saber. Esa sabiduría que solamente disfrutan aquellos que han creído al Evangelio y son guiados por el Espíritu. Y luego, en los versículos 7 y 8, fíjense usted qué pedagogo. Bueno, él se describe como apóstol, maestro, doctor también dice, ¿cierto? Y ministro a los gentiles. Y él honra aquí una de esas atributos del maestro, ¿cierto? Y él aquí pasa entonces didácticamente a contrastarnos la sabiduría de Dios con respecto a la sabiduría del hombre. Aquí dice que la sabiduría de Dios tiene características, nombra algunas. Dice, es para los que han alcanzado madurez en la fe. Es una cosa importante, no para los inmaduros como los corintios. Esta se trata de una sabiduría que no es de este siglo. Con este siglo se refiere a este mundo, a este orden de cosas, sino que es sabiduría de Dios del siglo venidero, cuando estemos en gloria. Y sin embargo, Dios ya te la comunica ahora por su Espíritu. La sabiduría del mundo es la que va a perecer, junto con todas las obras y con todos los incrédulos. Pero la sabiduría de Dios permanece. Y es la del siglo venidero, como dije. Esta sabiduría de Dios estaba oculta. Pero aquí el apóstol Pablo, con la revelación que Dios le dio, nos descubre de que esta sabiduría estaba oculta, pero Dios la predestinó, la preparó de antemano, antes del tiempo de los siglos, para revelarla a los creyentes, a nosotros hermanos. ¿Se acuerdan ustedes que en Timoteo, creo que en 1 Timoteo, Pablo dice de que Dios sacó, por medio del Evangelio, sacó a la luz la vida y la inmortalidad? Es decir, esas cosas no estaban aquí, pero las sacó a la luz por medio del Evangelio, ¿cierto? Pero también sacó otra cosa a la luz, esta sabiduría suya que estaba oculta en él. Así que esto es interesante, la drástica separación entre lo que es el hombre y su sabiduría con respecto a lo que es el creador, nuestro trino Dios, y su sabiduría. Así que no puede ser un golpe más certero a la gloria de la cual se ufanan tantos seres humanos, esta civilización que prácticamente se funda en la sabiduría griega, una sabiduría que no conoce a Dios. Así que es tremendo esto, abate el orgullo humano, absolutamente, para el que no cree. Entonces, estas cosas no estaban aquí en el mundo. La vida, la inmortalidad son de Dios, Él las concede y esta sabiduría también la concedió. Y una cosa que me da atención porque dice, esta sabiduría de Dios, ni el más rico, ni el más poderoso de los hombres jamás lo tuvo. O sea, tan distante son estas cosas de Dios y lo inválidos que somos para poder alcanzarla. Tiene que ser Dios quien te la entregue. Y me llama mucho la atención el versículo 8 porque Él nos entrega una prueba de cómo esta sabiduría de Dios es muy superior a la del mundo. Y lo dice así, si esta sabiduría de Dios la hubiera tenido el mundo, jamás hubiera crucificado al Hijo de Dios. No, porque habrían caído de rodillas ante Jesús, habrían discernido todas las cosas, todos los propósitos de Dios en Cristo. Pero la prueba está en que lo crucificaron. Es decir, esta sabiduría de Dios no estaba naturalmente en el mundo. Y esa es la prueba que da. El Cristo crucificado nuevamente es la prueba de que esta sabiduría es incapaz, la del mundo, de poder discernir, ni siquiera entender y valorar, y qué decir amar estas cosas de Dios. Y luego nos entrega un texto para fundamentar lo mismo, de este propósito firme de Dios de no valerse de la corrompida sabiduría humana. Una vez yo escuché
al hermano John respecto a un tema que estaba hablando, y el apóstol Pablo como que juntaba varios textos y no los citaba literalmente, los parafraseaba, pero la comprensión era la misma. Y aquí también este texto que menciona, como la escritura dice, ¿cierto? Se basa, al menos me parece, en Isaías 64, que dice, nunca oyeron, ni oídos percibieron, ni ojo ha visto a Dios fuera de ti, que hiciese por él quien él espera. Bueno, el apóstol tomó esto, lo parafraseó, pero el sentido lo mantuvo. No hay un texto exactamente literal como el que puso ahí, pero es la comprensión la misma. Y luego en el versículo 10 nos muestra el apóstol Pablo cómo opera Dios esta sabiduría en los creyentes por el Espíritu Santo que les es dado cuando creen al Evangelio, hermanos. Esto es un privilegio, una bienaventuranza del que crea el Evangelio de Cristo. Y Cristo, una de las grandes cosas también que permitió la victoria en la cruz, fue justamente que al ser resucitado por causa de que no fue hallado engaño en su boca ni hizo mentira, Dios lo resucitó y porque resucitó, envió este espíritu a la iglesia. Así que está muy vinculado al Evangelio. Este espíritu que va a tomar, porque asumió la labor de tomar de lo de Cristo y dárnoslo a saber. Tomar estas cosas escondidas con Cristo en Dios y dárnoslas a conocer. Y el versículo 12 dice, no hemos recibido el espíritu del mundo. Claro, ese espíritu del mundo lo tenemos innato. El espíritu del mundo está innato. Nacemos con él. Nacemos apartados de la gloria de Dios, destituidos de su gloria. Sin tener a Dios en nuestra noticia, sin buscarlo. Pero no hemos recibido este espíritu del mundo. Ya lo teníamos. Si no hemos recibido el espíritu de Dios, pero con un objetivo muy específico, para saber lo que nos ha concedido en Cristo. Es decir, para conocer esta sabiduría de Dios, porque recordemos que la sabiduría de Dios es Jesucristo crucificado. Para eso ha sido derramado el Espíritu Santo en la iglesia. ¿Y cómo se maltrata esta labor del Espíritu Santo, hermanos? Cuando su labor es esta precisamente. Así que eso es lo que preocupó a Pablo y quiso enseñar a los corintios. Esto es lo que le quitaba el sueño, lo que lo mantuvo andando con mucho temor y temblor, para no dar la apariencia, para que no lo malinterpretaran, sino dejar clarito el mensaje de que es por el poder de Dios y por sabiduría de Dios que Él está allí enviando ese mensaje. Y aquí hay una regla espiritual, entre muchas que podemos ver, pero destaco esta. Entonces, no vino con sabiduría de palabras humanas, sino con poder de Dios. Y dice, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Una persona que tiene el Espíritu de Dios y opera en él y lo guía a toda verdad, le permite también ir acomodando lo espiritual a lo espiritual. Lo peor que podemos hacer, hermanos, es tratar algo espiritual, acomodarlo a algo carnal. Hay muchos ejemplos. Cuando Cristo le habla a la mujer samaritana de un agua que saltará para vida eterna, ella acomodó eso espiritual, lo acomodó a algo carnal y dijo, dame esa agua para que no venga nunca más, pensando en una cosa práctica. Y así hay varios ejemplos más. Por ejemplo, cuando Cristo le habló a Nicodemo de que tenía que nacer de nuevo, algo espiritual, sin embargo, él lo entendió carnalmente. ¿Cómo debe nacer? Siendo viejo, volver al vientre de la madre. Y así hay muchos ejemplos, hermanos. Entonces, una regla importante del magisterio del Espíritu Santo, para darnos a conocer esta sabiduría que está en Cristo, crucificado, es acomodar lo espiritual a lo espiritual. Así que esa es una manera perfecta de poder estudiar la Escritura. Y luego, el apóstol, con esta didáctica que tiene, pasa a contrastar al hombre natural que llama a él. Estos son términos que él acuñó, que esto no estaban antes, porque esta verdad que está tratando de explicar no está en este mundo. Así que estas cosas las tuvo que ir acuñando. Y habla del hombre natural, refiriéndose al hombre que no tiene Espíritu de Dios, aquel que no ha creído, y lo contrasta con el espiritual, aquel que sí ha creído, aquel que es guiado por el Espíritu de Dios. Bueno, en el versículo 14 habla del hombre natural y dice
Cosa bien puntual, hermano. Mire, dice que ese no percibe las cosas del Espíritu de Dios. No las percibe, o sea, ni siquiera las percibe. No las percibe. Luego dice, le parecen locura. Se escandaliza, se opone, ¿no es cierto? Ataca, persigue. Y otra cosa, no tiene el Espíritu de Dios para discernirlas correctamente. No puede discernirlas correctamente porque no tiene el Espíritu de Dios. Siempre va a caer en la herejía. Siempre se va a escandalizar. Siempre se va a oponer. Ese es el hombre natural, el que no tiene Espíritu de Dios, el que no goza esta sabiduría que es Cristo crucificado. Y luego en el versículo 15 tenemos el caso del hombre espiritual, el que es guiado por el Espíritu de Dios, el que ha creído. Es todo lo contrario que dijo. Vamos a decir, ese sí percibe las cosas del Espíritu de Dios, porque tiene Espíritu. Para él, estas cosas de Dios no son locura, son sabiduría. Este las puede discernir correctamente, porque es guiado por el Espíritu. Pero además agrega otras cosas. Juzga todas las cosas, hermanos. Y esto también me he encontrado con personas que aquí tropiezan porque al tiro dicen, entonces Jesús se contradijo porque dijo que no debíamos juzgar. Y aquí dice que el hombre espiritual juzga todas las cosas. Pero Cristo se refería a no juzgarse carnalmente o hipócritamente, que era lo que estaban haciendo los corintios, hermanos. Estaban juzgando a estos siervos de Dios que tenían el propósito de edificar la iglesia, de enseñarla, instruirla, la estaban juzgando carnalmente y se estaban deslizando por cosas que según ellos, su opinión, juzgando que uno enseñaba mejor que otro y este era mejor que el otro. Ese juicio es el que no debemos hacer, el juicio según nuestra opinión, el carnal, el juicio hipócrita. Pero aquí dice que este hombre espiritual no es juzgado a nadie. ¿Por qué? Porque en su boca abunda la palabra de Dios y es la palabra la que juzga. Él no está juzgando según su opinión, según lo que le parecen las cosas, sino conforme la palabra misma le ha enseñado. Y finalmente tenemos el versículo 16 que dice, ¿quién conoció la mente del Señor? Este Señor es Dios. Sabemos que nadie conoció solo Cristo y su Espíritu. La otra persona es la Trinidad. Pero dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. Es decir, ¿cómo podemos tener la mente de Cristo? Los que han creído en el Evangelio reciben el Espíritu de Dios que opera en ellos este sentir de Cristo, aspirar a vivir conforme a los deseos que hubo en el Hijo de Dios, por el cual procuró siempre agradar a su Padre. Esa mente es la que el Espíritu de Dios empieza ahora a transformarnos a nosotros por el conocimiento del Evangelio. Por eso que es fundamental crecer en el conocimiento de Cristo, porque así el Espíritu nos va revelando las cosas que agradan a Dios, de cómo podemos conocer nuestras vidas, de cuáles son sus propósitos, etc. Así que el que entonces tiene Espíritu de Dios puede discernir estas cosas correctamente y procurar entonces vivir con el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, porque una mente es renovada, tu mente es renovada a una mente que hubo en Cristo Jesús. A eso aspiramos. Así que precisamente por causa de esto es que el Espíritu nos lleva también, que lo mismo, a vivir bajo la ley de Cristo, que es el sentir de Cristo, ¿cierto? Imagínate cómo todo está encadenado. El Espíritu viene a nuestras vidas, ¿cierto? Nos da esta sabiduría y dice que recibimos la mente de Cristo para aspirar a vivir agradando a Dios como Él vivió agradando a Dios. No para justificarnos. El Espíritu viene a aquel que ya ha sido perdonado, aquel que ya se ha arrepentido de sus pecados, aquel ya ha recibido la misericordia de Dios. Esto es para vivir una vida que a Dios le agrade. Y para eso nos es dada la aspiración a crecer en el conocimiento de la mente de Cristo. Así que me parece tremendo el final de este capítulo. Y esto quería compartir con ustedes, hermanos. Gracias. Bien, gracias, hermano Alex. Me acordé del texto que dice Pablo en
Colosenses 3:10, y revestido del nuevo, el cual por el conocimiento renovado conforme a la imagen del que lo creó. Excelente texto, hermano, muy bueno. Sí. Hermano John, A ver, ¿cómo lo digo? No convenía que el mundo supiera que Cristo tenía que morir, porque si no, no lo hubieran matado. Por lo tanto, Dios escondió este conocimiento de la gente, incluso hasta de los mismos discípulos. Ellos no entendían todas las cosas, sino hasta cuando Jesús fue resucitado. Entonces dice ahí que Dios nos dio a nosotros una sabiduría que al mundo le fue negada. Ahí habla de los príncipes. Porque si Dios le hubiera revelado esta sabiduría a los príncipes de este mundo, de este siglo, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. O sea, se hubieran frustrado los planes de Dios. Entonces convenía que no conocieran, no supieran, no entendieran los propósitos de Dios, la sabiduría de Dios. Y dice el 10, porque Dios las reveló a nosotros por el Espíritu. Nosotros entendemos por qué era necesario que Cristo muriera, pero a los príncipes de este siglo les fue ocultada esa sabiduría. Porque mira, la cita esa de cosas que ojo no vio ni oído yo, está muy relacionada con Isaías 52:13. He aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado y será puesto muy en alto. Como se asombraron de ti muchos, de tal manera que fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Así asombrará él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado, y entenderán lo que jamás habían oído. Sabemos que a muchos príncipes le fue dado creer esta sabiduría. Entonces aquí vemos algo que después Pablo en Romanos 10:11 exclama acerca de esta sabiduría, porque ¿quién le enseñó a él estas cosas? ¿Quién le dio a él primero? O sea, aquí vemos una forma de actuar de Dios que excede a nuestra capacidad de comprensión, que después nos fue revelada por el Espíritu de Dios. O sea, para entender esto, nuestra mente nos sirve, nuestra mente carnal nos sirve, se declara incompetente. Es el Espíritu de Dios el que nos da a conocer esto y lo graba en nuestro corazón. Es una sabiduría tan elevada, Isaí, oculta, que solo el Espíritu de Dios nos la puede dar a conocer. Esto es algo grandioso. No viene por yo investigar, quemar neuronas estudiando el asunto, sino porque el Espíritu Santo me la revela por gracia. Y entiendo también de que esta sabiduría de Dios no es algo etéreo, no es una nube, sino que está íntimamente ligada a la Sagrada Escritura. O sea, ¿cómo yo puedo entender la sabiduría de Dios si no leo nunca la Escritura? Si no la escudriño. Bueno, como dice Romanos 10 también, que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Es un conjunto. Aquí algún lector griego, cuando escucha mucho la palabra sabiduría, sabiduría, dirá, pero ¿a qué sabiduría se está refiriendo? Epicúreo, estoico, existencialista. Aquí está hablando de Cristo, de la muerte y resurrección de nuestro Señor, de una muerte sustitutiva, de una muerte en lugar de otro. Por lo tanto, tenían que estar ocultas para que hicieran lo que está determinado, que muriera el Cristo, para que nosotros alcanzáramos salvación por medio de su muerte y resurrección, al morir sustitutivamente por nosotros. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios, el Espíritu que entiende y conoce los propósitos de Dios, y nos lo da a conocer. Siempre que leo este capítulo, quedo maravillado porque excede mi capacidad natural de entender estas cosas. Si no fuera porque el Espíritu nos iluminó en la comprensión de estas cosas, esto sería chino. Sería que un chino me estuviera hablando y yo sin saber, no tener idea de ese idioma, no. Sería inútil el diálogo. En cambio, nosotros entendemos esto. Yo he escuchado a muchas personas que ven en este versículo cosas que ojo no vio ni oído yo,
promesas para esta vida, como que Dios nos va a sorprender con cosas, con bendiciones. No digo que no las haga, pero mal uso en este texto para la famosa doctrina de la prosperidad y todas esas cosas. Pero no, aquí afortunadamente el Señor nos dio comprensión para entender esto, y todo está relacionado con el Espíritu de Dios y la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Nos llama espirituales, o sea, solamente un espiritual entiende estas cosas. Por lo tanto, aquí Pablo nos declara espiritual en esta comprensión. Discernimos espiritualmente. Eso, hermanos. Gracias. Hermano, muy bien lo que estaba comentando, y me hizo resaltarme aún más aquí el versículo, lo que usted decía en 1 Corintios 12:2. Y nosotros hemos recibido, dice, no el espíritu del mundo, sino el espíritu de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado. Y yo les pregunto, ¿cuál es aquello lo que Dios nos ha dado? ¿Qué es eso que Dios nos ha dado? Por lo cual nos dio el espíritu para que sepamos lo que Él nos ha dado. Nadie puede saber que Jesús es el Cristo y creer en Él si no es por el espíritu de Dios. Sí, correcto. Es Entonces, el Hijo todos de Dios. nosotros buscamos de esta bendición para vida eterna, de que tenemos un conocimiento de Dios revelado por el Espíritu en nuestras conciencias, para nada mérito nuestro, sino que gracias de Dios, nosotros podemos conocer lo que nos ha dado. Usted esto se lo predica a cualquier persona que va pasando por la calle y no necesariamente le va a creer porque no tiene la revelación del Espíritu de Dios. Pero si usted, por ejemplo, en la iglesia, esto se predica del púlpito y la gente empieza a alegrarse su corazón y muestra entendimiento en la grandeza de la obra de Cristo, se ha producido lo más grande que puede producirse en un cristiano, que él sepa lo que Dios le ha dado en Jesucristo, porque eso lo fortalece en el pilar de la fe, que es la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, y la certeza de vida eterna. Así que, tal como dice el hermano, es una bendición enorme esta que tenemos, y muchas veces la dureza de la vida nos hace no alegrarnos en ello como debiéramos siempre. Lo digo por mí, porque es una batalla que todos damos, pero nos regocijamos al ver la grandeza de Cristo y su obra redentora, de que Dios ha concedido su Espíritu Santo para que sepamos, entendamos lo que Él nos ha dado. Y esto es también señal que el Espíritu de Dios ha tomado morada en el corazón del que así siente las cosas, como estaba recién diciendo. Eso. Bien, gracias, hermano John, gracias, pastor. Yo me acordaba, a raíz de esta sabiduría que Dios nos ha revelado, porque nuestra mente no es capaz de discernir esto. ¿Se acuerdan ustedes cuando los apóstoles hablaban? ¿Qué decían la élite religiosa? Oye, ¿y esto? ¿No son pescadores? ¿No son del vulgo? Mira cómo hablan. ¿Quién les daba esa facilidad de hablar a gente ignorante? Palabras que para los sabios eran, oh, ¿qué está hablando este caballero? O cuando se acuerdan ustedes cuando mandaron también los fariseos a unos alguaciles para atender a Cristo en algo, y cuando llegan no lo toman detenido y lo llaman los fariseos y bueno, ¿y qué pasó? No los mandamos. Dijo, es que hemos escuchado algo que nunca antes habíamos escuchado. O sea, ni siquiera ustedes, en el fondo, ustedes que son los príncipes, han hablado como este hombre. Y ahí los príncipes obviamente se molestaron mucho con ellos, pero es increíble cómo gente común y corriente, carnales y destituidos de la gloria de Dios, por una obra perfecta de Él, nos hace hablar cosas que para el resto de la sociedad es una locura. Y para nosotros es poder de Dios para salvación. Es maravilloso. Hermano Eduardo, un comentario antes de ir terminando. Sí, solamente agradecer a nuestro Padre Celestial que nos da la oportunidad de examinar esta carta del apóstol Pablo, demostrando que el apóstol, su centro de enseñanza y de mantener a todos sus discípulos que él estaba guiando, exaltar a Jesucristo, ya esté crucificado, como sabiduría de Dios, por sobre todas las cosas, y dejarle claro que nuestro Dios le está mostrando todo el secreto que tiene unánimemente el Espíritu de Dios, Dios mismo y el Hijo en favor del hombre, que cuando predestinó a nuestro Señor Jesucristo antes de la fundación del mundo, no tomó en cuenta ninguna obra del hombre, sino que se entregó a sí mismo y nos amó
sin que nosotros los amáramos primero. Así que esta obra de Jesucristo mostrada en la sabiduría de Dios, que nos ha revelado a nosotros por gracia, porque bueno, así a Dios le plació elegirnos, no porque somos mejores, sino que somos los más insignificantes del mundo, como también lo hizo con el pueblo de Israel. Así que agradecer a Dios nomás por esta carta del apóstol Pablo, que nos viene muy bien a nosotros en este tiempo, para seguir exaltando a Cristo y a este crucificado. Eso nomás, hermano. Amén. Gracias, hermano Eduardo. No sé si algún último comentario, algo que se quedó en el tintero, algún hermano que quiera comentar. Hermano Alex. Yo había notado unas pequeñas conclusiones aquí que me parecen pertinentes. Ya nos enteramos del énfasis del apóstol Pablo, ¿cierto? Jesucristo crucificado. Jesucristo sabiduría de Dios. En eso quería ser hallado y quería que la congregación fuera hallada también. Amén. Y para nosotros, ¿qué pasa? Qué difícil, hermanos, mantenerse en la senda correcta de la predicación cristiana. Esto también es válido para nosotros. Lo que encontró Pablo en su tiempo es absolutamente vigente y actual para nosotros. Es la lucha que tenemos que dar cada día. Nosotros tenemos una congregación en la cual tenemos que estar preocupadísimos de mantener ese enfoque desde el principio hasta el final. La Iglesia Católica en un tiempo también era parte de la Iglesia, sucumbió sí por caer bajo la seducción de esta sabiduría carnal y aliarse con el mundo. Pero se dan cuenta que algunos sucumben y otros persisten, pero es una lucha el mantener el barco con la proa a donde corresponde, Jesucristo crucificado. Y hermanos, en ese sentido, para los que no están con congregación, es difícil también encontrar una congregación cuyo centro sea la predicación, solamente el Jesucristo crucificado, ¿cierto? Es muy difícil, pero hay que hacerlo. Esa es la norma que debemos usar para unirnos a una iglesia o tener comunión con una persona. No hay otra, hermano. Veamos el esfuerzo del apóstol Pablo estaba haciendo aquí. Se condujo con mucho temor y temblor porque no quería ser malinterpretado. Yo creo que hemos entendido el mensaje de él. Así que esto debe marcar a fuego también nuestras vidas. Aquí Pablo, por conocimiento y revelación de Dios, le dio un golpe de muerte a la sabiduría humana, ¿cierto? ¿Y qué sabiduría humana conocía en su tiempo? La sabiduría griega. Él hablaba entre gentiles ahí, y la sabiduría griega supone que es la base de la civilización actual. Él mismo incluso había gustado de primera mano el desprecio que esa sabiduría humana había hecho a su predicación cuando fue a Atenas. ¿Se acuerdan ustedes? Se burló, porque eso es lo que puede hacer. Es locura. No tiene el Espíritu de Dios. Así que esas son las conclusiones. El desafío y la oración constante nuestra debe ser porque nuestros hermanos, nuestra iglesia en su conjunto, por donde quiera que esté en este mundo, se mantengan firmes con la proa del barco este del Evangelio, apuntando siempre a Jesucristo y este crucificado, que fue el esfuerzo que nuestro apóstol Pablo lo guió durante su ministerio y por lo cual también entregó la vida. Así que estas son las conclusiones, digamos, que pienso son útiles para que nos llevemos también a nuestra casa. Eso es lo que quería comentar simplemente. Y con esto me Bien, despido, gracias, hermano. El Señor los bendiga también a todos ustedes. Bien, gracias, hermano Alex. Federico, ¿ibas a decir algo tú? Sí, hermano, solamente a despedirme, hermano. Sí, realmente muy edificante y eso es lo que vamos a edificar, vea, las cosas espirituales basadas en la Biblia, en su palabra, santísima palabra, y es lo que lo hace a uno crecer. Me agrada tanto este tipo de conversaciones edificantes porque es basándonos esencialmente en las Sagradas Escrituras como la comida, ¿verdad? Que lo nutre a uno y lo hace crecer. Y básicamente esa es la idea. Y por eso él dejó la palabra y por eso las cosas espirituales se hablan en base a esos fundamentos, ¿verdad? No, yo pues muy agradecido, hermanos, hermano Alex, hermano Pedro, pastor, hermano John. Eduardo. Un gusto, hermanos. Muchas gracias. Dios los bendiga y los cuide. Bien, gracias, Federico. Bueno, con esto estamos concluyendo esta revisión del capítulo 2 de Primera de Corintios. Si Dios
quiere, el próximo mes estaríamos en el capítulo 3. ¿Pastor? Hermano Pedro, disculpa. Sí, mira, leo cortito, dice, ni mi palabra ni mi predicación fueron palabras persuasivas de humana sabiduría, más con demostración de espíritu y poder. Mira qué interesante. Sé que lo hemos leído muchas veces, pero aquí la manifestación portentosa que habrá hecho Pablo aquí del espíritu entre medio de ellos, sanando a enfermos, junto con la palabra, por supuesto. Pablo dice, por demostración, fíjense la frase, de espíritu y poder, para que vuestra fe no esté fundada, dice, en palabras de hombres, dice, o en sabiduría de hombres, o filosofía de hombres, más en poder de Dios. Eso es lo importante, que nuestra convicción de que Jesús trajo la verdad completa de Dios y nos la reveló, y que el poder que él mostró fue el mismo que tuvo Cristo en los días de su carne cuando se manifestó, Amén. y a quien Dios los señaló levantando los muertos, cumple todas estas señales en Jesucristo para que nuestra confianza esté en él. Por eso, él no se basó en la filosofía para convencerlo, más con demostración del Espíritu y del poder de Dios es la señal que en el nombre de Cristo realizó para la predicación del Evangelio entre ellos los gentiles. Así que a mí me gustaría que, así como todas las muy buenas intervenciones que tuvieron todos mis hermanos aquí, pudiéramos recordar, si hay algo aquí que caracteriza con las iglesias de este tiempo, todos quieren mostrar señales para convencer a la audiencia que está Dios ahí. Pero fíjense, la demostración de espíritu y poder es para que no esté fundada su sabiduría en palabras de hombres, sino en el poder de Dios. Y todo esto en relación a que Pablo habla de Cristo crucificado, es decir, está haciendo alusión a su muerte y al poder de Dios que se manifestó para con Cristo en la resurrección, en ese día en que Dios lo levantó de los muertos, cuando él murió en la cruz y luego lo levantó el Señor y lo llevó a su diestra. Así que ha sido demostrado el poder de Dios en la muerte y resurrección de Cristo, y nosotros podemos entonces, fundados en eso, saber que estamos fundándonos en el testimonio que Dios ha dado a su Hijo, en sabiduría de Dios y poder de Dios, y no sabiduría humana. Eso quería comentar, se me está yendo el tintero. Bien, gracias, pastor.